Ahora vamos a realizar un ejercicio completo de muestra aleatoria simple. Para ello vamos a utilizar como referencia a Juan Javier Sánchez Carrión de su libro Errores de muestreo. Como contexto tenemos que se entrevista a 300 estudiantes, los cuales han sido elegidos al azar de un total de 3.000 que estudian en una universidad. De estos, 210 contestan afirmativamente cuando se les pregunta si están de acuerdo con una determinada medida que piensa adoptar la dirección, es decir, que aprueban la medida. Bueno, queremos resolver estos 6 incisos. Primeramente, calcular la proporción de estudiantes que aprueban la medida en la muestra. Iremos resolviendo uno por uno. Entonces comenzaremos dando solución al primer inciso y para ello vamos a usar la siguiente fórmula, donde vemos que la proporción se representa con y barra o también p sub 1. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la cantidad de estudiantes de la muestra, o sea, la sumatoria de y sub i, que estuvieron a favor de dicha medida, que en los datos del ejercicio apreciamos que eran 210. Esta cantidad irá dividido entre el tamaño de muestra, el cual es igual a 300 estudiantes muestreados, lo que nos da una proporción igual a 0,70. Como segundo inciso tenemos el cálculo del error típico. Primeramente hay que obtener la varianza del estimador con la siguiente fórmula, donde 1 menos f es el factor de corrección que se introduce cuando se trabaja, como en este caso, con muestras sin reposición sacada de poblaciones finitas, siendo f la fracción de muestreo que da igual a n sobre n mayúscula, es decir, la muestra entre el tamaño de la población, y S mayúscula al cuadrado es la varianza del parámetro que estamos estudiando. Dado que desconocemos S mayúscula al cuadrado, el mejor estimador de la varianza muestral será la siguiente fórmula, donde S mayúscula al cuadrado, o sea, la varianza poblacional, se sustituye por su mejor estimador, que en este caso sería S minúscula al cuadrado, y la fórmula que vemos en pantalla. Y en el caso de una proporción, entonces para la varianza muestral o la varianza del estimador utilizaríamos esta fórmula. Entonces, resolviendo, tendríamos igual a 1 menos f, es decir, 1 menos el tamaño de la muestra era 300 y la cantidad de estudiantes en la universidad es igual a 3000. Multiplicamos por el valor p sub 1, el cual fue obtenido en el inciso A, el cual nos daba un valor de 0,7. Entonces vamos resolviendo, colocamos 0,7 y esto va multiplicado por 1 menos 0,70, el cual va a ser dividido entre el tamaño de la muestra, es decir, 300 menos 1. Resolviendo esta operación obtenemos que la varianza del estimador es igual a 0,000632. Y finalmente podemos obtener el error típico sacando la raíz cuadrada a la varianza del estimador y obtenemos una respuesta de 0,02513. Continuando con el inciso C, que nos pide calcular el coeficiente de variación de la proporción obtenida en I. Y bien, el coeficiente de variación es una medida que relativiza el valor de la desviación típica muestral al dividirlo por la media. O sea que para nuestro caso
En el numerador iría la respuesta del inciso B, o sea 0,02513. Y este va a ser dividido entre el primer resultado obtenido en el inciso A, o sea, entre 0,70. Y así vamos a obtener un resultado de 0,0176. Que esto podríamos decir que en general se expresa como un porcentaje. Como cuarto inciso tenemos estimar cuál será la proporción de estudiantes que aprueban la medida en toda la universidad, utilizando para ello un nivel de confiabilidad del 95.5%. Y bueno, primeramente, como ya hicimos en una de las clases anteriores, la confianza la vamos a transformar en proporción y dividimos luego entre 2 para finalmente buscar en la tabla de la distribución normal este valor o si no el más próximo. Buscando en la tabla hemos encontrado que hay dos valores que están muy próximos. Pero en el caso de Juan Javier Sánchez Carrión, que es que estoy tomando como referencia este ejercicio, voy a considerar el valor de z con estos valores que estoy señalando, o sea, mi z va a ser igual a 2. Y anoto este resultado en la hoja de respuestas. Para poder hacer la estimación y barra mayúscula, utilizaré esta fórmula donde trabajaré con el valor estimado en el inciso A más menos el valor z obtenido o derivado de la confianza por el error típico calculado anteriormente. Entonces voy reemplazando y minúscula barra va a ser igual a 0,70 y vamos a multiplicar por el valor, primeramente el valor de z por el error típico que recordemos que nos daba 0,02513. Entonces si voy resolviendo aquí obtendré 0,05. Por lo tanto, mi intervalo de confianza estará entre 0,75 o mejor dicho 0,65 y 0,75. Y bueno, se puede concluir que no es seguro, pues cuando se trabaja con muestras nunca se puede tener certezas, pero lo más probable, es decir, utilizando el 95,5, es que la proporción o media de alumnos de la universidad, que es la población que aprueban la medida, se encuentre comprendida entre 0,65 y 0,75 por 1, es decir, entre el 65% y el 75% de los alumnos. Como quinto inciso tenemos que calcular el total de alumnos que aprueban la medida en la población, es decir, en toda la universidad, y su error típico, además de estimar el total poblacional con un intervalo de confianza del 95.5%. Primeramente vamos a calcular el total y mayúscula igual a f mayúscula por y minúscula, donde f mayúscula resultará de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, o sea, 3.000 estudiantes entre una muestra consultada de 300 personas, lo que nos da un total de 10. Y corresponderá al total de estudiantes consultados que estaban a favor de la medida de la muestra, los cuales eran 210 de un total de 300. Por lo tanto, y mayúscula va a ser igual a 10 por 210, resultando igual a 2100. Ahora ya podemos hallar el error típico, S minúscula, el cual va a resultar de multiplicar la población por el error típico del estimador que encontramos en el segundo inciso. O sea, multiplicaríamos 3000 por 0,02513, resultando esta operación en 75,3. Entonces, a partir de aquí ya podemos estimar el total poblacional representado con Y mayúscula sombrero, el cual va
vamos a necesitar, ¿no? Los 2100 anteriores, el cálculo de z del inciso anterior y el error típico calculado. Entonces, reemplazando, tenemos en intervalo, nos daría una respuesta de 1949,40, punto y coma, 2250,60. Y análogamente al inciso anterior, lo más probable, considerando un 95.5%, es que el número de estudiantes que apruebe la medida en toda la universidad se encuentre entre 1950 y 2251 estudiantes. Y finalmente tenemos el último inciso, el cual dice que sea cual sea el error típico que se obtenga con los datos, que ya calculamos y sabemos que es 0,025, nos gustaría que este error tuviera un valor de 0,01. Para ello, ¿qué tamaño de muestra tendríamos que utilizar? Entonces vamos a utilizar esta fórmula donde V minúscula correspondería al error típico de 0,01, y ya vimos que anteriormente S minúscula cuadrado va a ser igual a P sub 1 multiplicado por 1 menos P sub 1, que nosotros ya tenemos calculado con 0,70 y 0,30 respectivamente. Esto finalmente se divide entre el tamaño de la población. Entonces resolvemos. N será igual a 0,70 por 0,30, resultados que obtuvimos en los primeros incisos. El error típico deseado para este caso es 0,01 y lo vamos a elevar al cuadrado, y nuevamente copiamos el 0,70, multiplicamos por el 0,30 y el tamaño de población de esta universidad es de 3000. Luego de resolver este procedimiento, obtendremos que el tamaño de muestra sería de 1235 estudiantes. Alternativamente, se puede calcular un tamaño de muestra provisional, como si la población fuera infinita, o sea, la fracción de muestreo fuera pequeña y la muestra hubiera sido extraída con reposición, para posteriormente ajustar este tamaño de muestra a la situación real. Para ello ocupamos esta fórmula de tamaño de muestra, sabiendo que n' resultará de S minúscula al cuadrado entre el error típico. Entonces, si calculamos n', sabiendo que la varianza será 0,70 por 0,30 entre el error típico deseado de 0,01, el cual es elevado al cuadrado, esto nos dará un resultado de 2100. Y con esto ya podemos reemplazar en la fórmula de n minúscula. Vamos a colocarlo acá. N minúscula, y reemplazando será 2100, que es n', entre 1 más 2100 y el tamaño de la población es 3000. Por tanto, este tamaño de muestra nos da 1235. Lógico que el tamaño de la muestra sea mayor que los 300 entrevistados originales, porque el error deseado de 0,01 es muy inferior al obtenido con ese tamaño de muestra, en el cual se consideró un error de 0,02513.